también la clasificación de Gina para mostrarles un poquito de lo que es el tratamiento del asma, que yo les había mencionado cuando hablamos broncodilatadores. Vamos a hacer un repasito también de, de los broncodilatadores, cómo se los llama, cómo ustedes van a llamarlo. Bueno, ahí. Aquí tenemos los anti... Vamos a empezar, chicos. 17 alumnos. Bueno, chicos, ¿qué pasa? Para el tratamiento de asma del EPOC también se utilizan bastante estos fármacos. ¿Qué pasa? Tanto el asma como el EPOC son enfermedades inflamatorias, ¿sí? Estas enfermedades inflamatorias, nosotros, o sea, un tiempo atrás se pensaba que el mayor fármaco que iba a, vamos a decir, cambiar la sobrevida de los pacientes asmáticos eran exclusivamente los broncodilatadores, pero que se vio que no era tanto así, ¿sí? Y se empezó a utilizar antiinflamatorios y se vio que ellos sí aumentaban el tiempo, o sea, prolongaban los tiempos intercrisis. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, disminuía la inflamación de estos pacientes. Y nosotros sabemos más que nada que el asma es un proceso netamente inflamatorio, ¿sí? Que se da por la degranulación de los granulocitos, ¿sí? Mediados por anticuerpos, ¿sí? IgE. Entonces se empezó a estudiar bastante este proceso inflamatorio y se vio que el uso de antiinflamatorios permitía a los pacientes tener un tiempo mayor de crisis, específicamente los pacientes asmáticos no controlados, y también hacía con que las crisis sean menos duraderas, ¿sí? Sean más cortas, ¿está? O sea que ayudaba a abortar de forma aguda las crisis, ¿sí? Cuando nosotros vimos, asma en fisiopatología, nosotros rememoramos que hay fases del asma, ¿sí? Y si nosotros actuamos en la fase inflamatoria del asma, esta no va a evoluir a días, ¿está? Entonces, por esa razón, cada vez más estos fármacos están siendo utilizados, ¿ok? ¿Quiénes son los fármacos antiinflamatorios que nosotros vamos a ver? Vamos a ver los corticoides o corticosteroides, como quieren llamarlo, ¿sí? Inhibidores de la, que son los más utilizados. De los 4 aquí citados, los corticosteroides o corticoides son los más utilizados y los que tienen mayor respuesta inflamatoria, ¿sí? Luego tenemos los inhibidores de la fosfoliesterasa 4, inhibidores de la liberación de mediadores y antagonistas de los receptores de leucotrienos que también usamos. Tanto los corticoides como los antagonistas del leucotrieno o antagonistas de los receptores del leucotrienos son lo que más nosotros utilizamos, y es más, al final de la clase le coloqué la clasificación del tratamiento de asma y vamos a ver que son prácticamente los extremos, estos dos extremos, los medicamentos que sí se utilizan y que comprobadamente tienen una buena eficacia. ¿Está? Los otros dos que están en el centro son menos utilizados por el precio que presentan, ¿sí? Y se vio que tanto el uso de corticoides en asociación de antileucotrienos tiene una respuesta buenísima, ¿está? Entonces, prácticamente nosotros de estos dos vamos a hablar explícitamente al final de la clase en el tratamiento del asma, ¿está? Bueno, vamos a empezar a hablar de los corticoides. Preguntas. ¿Quedó claro? Bueno, los corticosteroides, también llamados corticoides, ¿sí? Son, o glucocorticoides, son fármacos que van a actuar, ellos tienen receptores intracelulares, ¿sí? O sea que ellos pasan la membrana plasmática y a nivel intracelular ellos actúan inhibiendo a qué? A una estructura
que es la fosfolipasa 2. Ella es la encargada de prácticamente de desencadenar eh, toda la liberación de mediadores inflamatorios, ¿sí? ¿Quiénes son estos mediadores inflamatorios? Las prostaglandinas, los leucotrienos y factores activadores de plaquetas, ¿sí? Entonces, una vez inhibiendo esta fosfolipasa, nosotros inhibimos que esa célula libere los mediadores inflamatorios. ¿Cuáles células? Las células explícitamente leucocitarias, ¿ok? Aparte de eso, también ella, o sea, la función en sí de los corticoides es impedir mediadores inflamatorios, ¿sí? Mediante las fosfolipasados se inhibe la liberación de estos mediadores, pero también tenemos la, la disminución de las citoquinas, que también son mediadores inflamatorios y que promueven una mayor inflamación, ¿sí? Es más, estos mediadores inflamatorios hacen con que ocurra más, ¿cómo les puedo decir? Más activación de otras células leucocitarias, ¿sí? Entonces, prácticamente esa es la acción del corticoides como un antiinflamatorio, ¿sí? Él actúa directamente a nivel de las células leucocitarias, inhibiendo, o sea, haciendo que éstas no sean capaces de enviar sus mediadores inflamatorios para hacer la quimiotaxis, ¿sí? Y también para generar la respuesta inflamatoria local, ¿sí? Entonces, de esa manera los corticoides actúan, ¿sí? Yo les dejé aquí en larga cuáles son sus acciones, ¿sí? Y prácticamente, chicos, como estamos hablando de asma y de enfermedades obstructivas a nivel respiratorio, nosotros no vamos a hablar en la totalidad de los corticoides hoy, sino que vamos a hablarlo con un enfoque a lo que es el asma, ¿sí? O las enfermedades obstructivas, ¿sí? De las vías aéreas. ¿Qué pasa? Cuando vemos antiinflamatorios, nosotros vamos a dividir que existen dos grandes grupos de antiinflamatorios, esteroidales y no, y ahí vamos a volver a hablar del corticoides, ¿sí? De forma, vamos a decir, amplia. Ahora yo le estoy mencionando porque yo quiero cerrar lo que es el tratamiento explícitamente del asma, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa, chicos? Yo ya les mencioné en la clase de broncodilatadores que nosotros optamos en la gran mayoría de las veces por los corticoides de uso inhalatorio, ¿sí? Porque nosotros preferimos los corticoides de uso inhalatorio, tanto PAF como, vamos a decir, nebulización. Porque, chicos, su acción es prácticamente local, a nivel pulmonar, a nivel de vías aéreas, ¿sí? En cambio, el de uso oral tiene una acción sistémica y nosotros generalmente al del uso oral nosotros le utilizamos en los casos no controlados de asma, ¿sí? ¿Por qué? Porque el uso oral tiene más reacciones adversas, porque es de acción sistémica, ¿está? Entonces, por esa razón nosotros no utilizamos, o sea, tratamos de no utilizar y dejarlo como último recurso a los corticoides de uso sistémico o de acción sistémica por vía oral, ¿está? Entonces, en la gran mayoría de las veces nosotros optamos por los corticoides de uso inhalatorio, ¿ok? ¿Cuáles son los corticoides de uso inhalatorio? Tenemos aquí, y entre ellos el budesonida es el que más se utiliza, ¿sí? ¿Es porque tiene mayor acción? Claro que no. Todos ellos tienen el mismo potencial de acción. La bude y la fluticasona son las que más nosotros utilizamos a nivel inhalatorio. Más, existen PAF de budesonide que se utilizan inclusive en spray para personas con rinitis alérgica, por ejemplo. El budesonide en spray, ¿sí? Que es colocar a nivel de las fosas nasales y apretar, ¿sí? Eso también nosotros utilizamos bastante y es la acción prácticamente local, restricto en la vía aérea, exclusivamente en la región superior, ¿sí? Ahora, el inhalatorio, como los PAF nosotros generalmente usamos más PAF,
¿sí? Eh, Vamos a hacer nebulización con corticoides, prácticamente no utilizamos, más PAF, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Quedó claro? Bueno, ahora están entrando más, parece. Chicos, las reacciones adversas de los corticoides prácticamente es esta. De los inhalatorios, cuando se utiliza de forma inadecuada, ¿qué es utilizar de forma inadecuada? Acá mis vecinos están con todo, con su música, no sé si alcanzan a escuchar. Y conste que está cerrada las ventanas. Bueno, eh, ¿qué pasa, chicos? Las reacciones adversas del uso inhalatorio por el PAF generalmente son locales, candidiasis y disfonía. Por esa razón, por esa razón nosotros siempre debemos indicar a los pacientes que cuando utilizan el PAF, luego, posterior al uso del PAF, enjuaguen la boca, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente ese PAF es de uso, vamos a decir, 2 veces al día, ¿sí? Dependiendo de las crisis. Si el paciente está en un periodo de crisis y tratando de abortar sus crisis, el tiempo de uso se acorta también, ¿sí? Pero generalmente nosotros usamos o indicamos su uso 1 vez o 2 veces al día como máximo. ¿Está? ¿Qué pasa, chicos? Si a ese paciente nosotros no le indicamos que enjuague la boca posterior a su uso, ese corticoide va a impregnar la mucosa bucal, ¿sí? Y nosotros sabemos que la cavidad bucal está llena de gérmenes, incluyendo hongos, ¿sí? ¿Qué pasa, chicos? Si nosotros no le pedimos que después, posterior al uso, esta paciente se enjuague la boca, la proliferación de hongos a nivel y el muguet a nivel oral es bastante frecuente, es bastante común, ¿sí? Por eso siempre nosotros a los pacientes tenemos que indicar, usa tu PAF, enjuagar la boca. ¿Está? Preguntas a los que no usan espaciadores, ¿sí? A los que usan espaciadores es bastante más tranquilo, ¿sí? Pero a los que usan directamente el puff dentro de la boca es en donde se ven más estas reacciones adversas. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No? Bueno, los sistémicos, ¿quiénes causan reacciones adversas sistémicas? El uso oral. ¿Por qué nosotros generalmente no permitimos, o sea, tratamos de dejar como último recurso el tratamiento oral? Por el comprometimiento de varios sistemas, como óseo, ¿sí? ¿Qué pasa, chicos? Existe una síndrome que se da generalmente cuando un paciente usa corticoides sistémicos por más de 6 meses, que se llama la síndrome de Cushing, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta síndrome de Cushing va a generalizar, o sea, va a realizar un depósito de tejido lipídico a nivel centrípeto, o sea, en el tronco. Y va a ser el consumo muscular a nivel de los miembros, ¿está? Entonces, el adelgazamiento que se va a ver va a ser en los miembros superior e inferior, ¿sí? Inclusive el consumo muscular de estos de los miembros. ¿Por qué? Porque el corticoides es una hormona catabólica, ¿sí? Si hace catabolismo, consume proteína. Entonces, él genera vamos a decir, ¿cómo les puedo decir? Es a nivel central, a nivel de abdomen, a nivel de tronco, el paciente hay un mayor depósito de gordura a nivel del tronco y a nivel de las extremidades, tanto la gordura, el tejido celular subcutáneo y la musculatura es consumida. ¿Está? Puede también presentar alteraciones a nivel plaquetario, surgiendo petequias, también cataratas, retraso de crecimiento. Esto es frecuente. ¿Por qué? Porque es una hormona catabólica. ¿Sí? ¿Qué hace la hormona de crecimiento? Construye hueso, construye músculo, construye todo. ¿Qué hace? El corticoides destruye. Entonces empieza a consumir y hace con que el niño no crezca. ¿Sí? También por ser una hormona catabólica hace lo opuesto a la insulina, ¿sí? Entonces, él en vez de guardar la glicemia ella va a realizar lo que es la
genólisis, ¿sí? O sea, cortar glucógeno y tirar glucosa en la sangre. También inmunodepresión, ¿por qué? Porque nosotros lo que justamente buscamos en el uso sistémico es la depresión del sistema inmunitario, mediante que la inhibición de estas células para, vamos a decir, para que éstas no liberen sus mediadores y no generen una respuesta inflamatoria, ¿sí? Y por último, como les dije, general, esto ya les dije que es el síndrome de Cushing, perdón, el síndrome de Cushing es el uso exógeno, pero el uso exógeno de este fármaco va a ser con que el sistema adrenal esté totalmente atrofiado, ¿sí? Y es por esa razón, por esto, es que nosotros cuando indicamos el corticoide a longa duración, o sea, con largo tratamiento, nosotros por culpa de esta reacción adversa, nosotros no podemos suspender de forma brusca su uso, sino que cuando vamos a desmamar al paciente del corticoides, nosotros hacemos de forma gradual. ¿Está? Preguntas. A ver. El uso prolongado de corticoides puede formar lipomas en miembros. En miembros ni tanto, como ya les dije, él hace con que a nivel de los miembros se generen más consumo. Ahora, a nivel del tronco es muy frecuente, es más, existe un signo que es la corcova de Hampton, que es nada más que un acúmulo a nivel del dorso superior de tejido lipoide, ¿sí? Eso sí hace, ¿está? Pero a nivel del miembro, yo generalmente las veces que leí, siempre leo que hay un consumo de tejido subcutáneo y muscular a nivel de los miembros, ¿sí? Pero lipoma, no sabría decirte si sí o no, pero a nivel del tronco sí. A nivel del tronco estoy segura. ¿Por qué? Porque ellos hacen una concentración centrípeta centrípeta, sí, para adentro a nivel del tronco del tejido adiposo. Pero a nivel de los miembros, no. No, generalmente no es frecuente. Claro que regriden, obviamente que vamos a suponer eh, el uso sistémico, como yo ya les estaba mencionando, eh, generalmente el uso sistémico nosotros utilizamos, vamos a ver, viendo la evolución del paciente, ¿sí? ¿Qué pasa? Si el paciente empieza a presentar todas estas reacciones adversas que ustedes están viendo, que no son nada simples, nosotros tratamos de eh, colocar otros fármacos que tienen menos reacciones adversas que el corticoides, ¿sí? Que son, o sea, el corticoides sistémico nosotros generalmente usamos para pacientes muy graves, ¿sí? Asma grave, asma no controlada, ¿sí? Pero también existen otros fármacos que vamos a ver más enfrente, que son los biológicos. Entonces, a los biológicos, a veces nosotros, si el paciente es un asma que no controla, tratamos de colocar los biológicos en vez del corticoide. ¿Por qué? Porque estos corticoides tienen mucha reacción adversa y en una mujer, chicos, la transforma, ¿sí? Una mujer que hace uso crónico de corticoides eh, es una mujer que era delgada, era bonita y con 6 meses de uso, yo le estoy diciendo más de 6 meses, chicos, el uso de corticoides para generar estas alteraciones son uso continuo por más de 6 meses, o sea, diario, ¿está? ¿Qué pasa? Con el uso continuo diario en un periodo de 6 meses, esta mujer se vuelve obesa, se vuelve atrófica en los miembros, empiezan a haber pilificaciones en áreas en donde no debía haber, estrías gigantescas, ¿está? Entonces la paciente que tenía asmática va a preferir tener sus crisis asmáticas que no tener sus crisis y tener todas estas reacciones adversas por el uso crónico del corticoides. Sí, va a decir, bueno, tráeme nomás mi asma, prefiero el asma que estar
así vamos a decir, con todas estas reacciones adversas. Entonces, generalmente nosotros tratamos de utilizar los biológicos, que obviamente son medicamentos mucho más caros, pero cada vez se están estudiando y viendo que son muy buenos para el control del asma grave. ¿Está? Pero chicos, estas reacciones adversas, una vez más le voy a decir, es con el uso crónico por más de 6 meses, ¿sí? Es más, el corticoides, si se utiliza por un periodo de 2 meses, nosotros podemos tranquilamente suspender de forma brusca y no va a haber esta inhibición del eje hipotálamo hipofisario, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un periodo muy agudo, está en donde el sistema hipotalámico o el eje endocrino todavía no está deprimido, ¿sí? Ahora, cuando nosotros pasamos los 3 meses, de 3 a 6 meses, ahí sí, ahí el eje hipotalámico o el sistema eje endocrino ya se encuentra, vamos a decir, alterado, ¿ok? Y hay una depresión luego del sistema adrenal. ¿Sí? Preguntas. Y en los casos de las dermatitis, que si no fuera uso prolongado no cesa eso hay que ver. Las dermatitis es uso tópico, ¿sí? El uso tópico tampoco genera respuesta sistémica, ¿sí? Ahora, si es un paciente que, espérame, sí, si es un paciente que usa de forma sistémica, ahí sí, ¿está? Pero generalmente en las dermatitis nosotros tratamos de usar en crisis el sistémico y mantener el tópico. Es más, ni el tópico ahora ya no se indica de uso continuo porque genera también a nivel local atrofia de la dermis, ¿sí? Entonces, si se atrofia la dermis, eso genera más facilidad de lesión cutánea, más facilidad de invasión bacteriana a nivel de local de uso. ¿Está? Entonces nosotros intercalamos, ¿sí? Cuando está, por ejemplo, en un paciente con psoriasis, nosotros intercalamos. En crisis, tratamos de dar el uso sistémico, el oral, ¿sí? Y posterior a las crisis, cuando las crisis cesan, nosotros tratamos de hacer con que no haya abrasiones en la piel, ¿sí? Porque cuanto más esa piel se lesiona, por ejemplo, mucha gente piensa que la psoriasis mejora con la exfoliación. No, la psoriasis, por ejemplo, empeora con la exfoliación, ¿sí? Y generalmente las enfermedades autoinmunes cutáneas, ellas empeoran vamos a decir, con el aumento de la higiene, ¿sí? Entonces nosotros tratamos de evitar eh, escoriaciones o exfoliaciones en pacientes con estos síntomas. Hacemos tratamiento, vamos a ser multidisciplinario, no solo farmacológico. ¿Está? Pero es así. Por ejemplo, si es una dermatitis de contacto, tiene alergia o sea, no puede tocar detergentes. Entonces nosotros hacemos que si va a lavar losa, use guantes. O sea, hacemos medidas, tomamos medidas, vamos a decir, preventivas más que el uso propiamente dicho. Obviamente que cuando es una respuesta, una dermatitis muy extensa, nosotros ahí sí abrimos manos del uso de corticoides, pero como te digo, es en crisis, ¿sí? Y todas estas enfermedades se presentan en crisis, ¿ok? ¿Entendiste? No sé ni quién me estaba preguntando, Luciana, creo. Sí. ¿Entendiste, Luciana? Bueno, preguntas. Bueno, como les dije, corticoides nosotros no estudiamos ni, o sea, es solo la parte de asma prácticamente lo que le estoy enfocando. Corticoides, nosotros vamos a volver a hablar de los corticoides en antiinflamatorios esteroidales. ¿Está? A ver, ahí. Luego tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 4. ¿Qué hace esta fosfodiesterasa? La fosfodiesterasa es, vamos a decir, una enzima que cataliza el AMP cíclico. ¿Qué hace?
y hace con que el AMP cíclico sea degradado más rápido, ¿sí? Si nosotros inhibimos la fosfodiesterasa, el AMP cíclico se mantiene y el sistema antiinflamatorio o la actividad antiinflamatoria, alguien se cayó su celular o Ayrton, ahí. ¿Qué pasa, chicos? La fosfodiesterasa, como le estaba diciendo, él agarra y hace con que el AMP cíclico dure poco tiempo porque él metaboliza el AMP cíclico, ¿sí? Si no hay fosfodiesterasa, se va a mantener el AMP cíclico por más tiempo y si hay AMP cíclico por más tiempo, eso va a hacer con que la actividad inflamatoria esté reducida, ¿sí? ¿Quiénes son estos fármacos? Prácticamente es solo uno el que es utilizado, que es el roflumilast, y es de administración oral, sí, tiene una buena biodisponibilidad una vez administrada y generalmente se utiliza una vez al día, sí, porque tiene un tiempo bastante elevado, sí. A ver, también este fármaco es metabolizado a nivel hepático por el citocromo P450 en su metabolito activo. Y chicos, este metabolito activo es el que hace la actividad de este fármaco, ¿sí? Porque casi 90% de su acción depende del metabolito y solo 10 del fármaco que es administrado de esta forma, ¿sí? Preguntas, ¿quedó claro? Bueno. Las reacciones adversas están muy asociadas al sistema gastrointestinal. También puede presentarse cefaleas del paciente. ¿Qué pasa? Esto hace con que, o sea, es muy frecuente que este fármaco presente estas reacciones adversas. Es más, por culpa de estas reacciones adversas es que los pacientes no se adhieren al uso de estos fármacos y generalmente suspenden su uso al inicio, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ya que es muy frecuente esta reacción adversa, nosotros siempre cuando vamos a indicar este fármaco tenemos que decirle al paciente que él puede tener náuseas, diarrea y dolor de cabeza que van a durar en un máximo de 4 semanas, ¿sí? ¿Para qué? Para que de esa manera él pueda adherirse mejor a este tratamiento, porque es lo que ocurre. Los pacientes presentan reacción adversa y abandonan su tratamiento, o sea, abandonan su uso. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno. Luego tenemos los inhibidores de la liberación de mediadores, que prácticamente son dos fármacos, que es el cromoglicato y el nedocromilo, y prácticamente ellos lo que hacen es hacer con que los mastocitos o prácticamente los granulocitos no envíen sus mediadores inflamatorios, ¿sí? ¿Qué pasa? Solo para que ustedes tengan idea, estos fármacos, o sea, estas células, ellos tienen pequeños gránulos, por eso se les llamaban granulocitos, ¿sí? En estos gránulos, cuando ellos degranulan, o sea, cuando ellos liberan sus gránulos a nivel externo, es lo que envían todos los mediadores inflamatorios, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen estos fármacos? Hacen con que estos mastocitos no liberen vamos a decir, sus mediadores inflamatorios y por ende el sistema inflamatorio se frena, ¿ok? A ver, acá están los tres fármacos, que es el cromoglicato disódico, el nedocromilo y el ketotifeno, que son los tres de la misma familia. ¿Ok? Y por último, en relación a los antiinflamatorios, tenemos a los antagonistas de los receptores de leucotrienos. ¿Sí? Los leucotrienos también hacen parte de este grupo inmenso de mediadores inflamatorios, ¿sí? Y los tienen bastantes acciones como activación plaquetaria, también tienen una ligera acción broncodilatadora, también, o sea, los antagonistas, ¿sí? Porque los leucotrienos tienen una acción broncoconstrictora,
¿sí? Una pequeña, ligera acción broncoconstrictora, los leucotrienos. Ahora, los fármacos que antagonizan a estos mediadores hacen lo opuesto, ¿ok? ¿Qué pasa, chicos? Los antileucotrienos o los antagonistas de los receptores de leucotrienos son los fármacos que nosotros más utilizamos a nivel de tratamiento asmático asociado al corticoides. ¿Está? Son bastante eficaces. ¿Por qué? Porque como ya les mencioné, ellos tienen una ligera acción broncodilatadora, ¿sí? Que nosotros no podemos clasificarlo como un broncodilatador propiamente dicho. ¿Por qué? Porque es muy ligera, ¿sí? Es una, vamos a decir, ayuda a dilatar, pero no es como los beta-2 o los anticolinérgicos que sí tienen una acción verdaderamente a nivel de la musculatura lisa bronquial y generan una broncodilatación propiamente dicha, ¿sí? Estos fármacos tienen una acción ligera de broncodilatación, pero nosotros no podemos utilizarlo de forma aislada en crisis, por ejemplo, no, porque no son eficaces. En crisis asmáticas o de broncoespasmo, nosotros no podemos utilizar los antileucotrienos de forma aislada. ¿Están? Son buenos, ¿sí? En asociación. ¿Está? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Bueno, los fármacos son el Montelukast y el Safirlukast. ¿Está? Su administración es a nivel oral y tiene una buenísima biodisponibilidad. También son metabolizados a nivel hepático por el citocromo P450. ¿Sí? Eh, y como yo le estaba mencionando, estos fármacos nosotros no podemos utilizar de forma aislada, generalmente en asociación. Por eso siempre asociamos a los broncodilatadores, ¿sí? Específicamente a los beta-2 agonistas, ¿ok? Y estos fármacos tienen, lo bueno de estos fármacos es que tienen o sea, nulas reacciones adversas con sus usos. Son muy seguros y es por eso que inclusive se pueden usar en niños a partir de los 6 años. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Sí. Bueno. Luego tenemos los biológicos y entre los biológicos tenemos a varios, ¿sí? Pero que el libro cita prácticamente es el anticuerpo monoclonal anti-IgE o también conocido el omalizumab, ¿sí? Que es un biológico. ¿Por qué? Porque él hace un anticuerpo que actúa sobre vamos a decir, las inmunoglobulinas del tipo E, ¿está? Su uso, chicos, no es, vamos a decir, de rutina, ¿sí? Nosotros usamos a los biológicos explícitamente en aquellos pacientes con asma grave, ¿está? A ver, sí, es súper barato. Es súper barato este fármaco. La verdad que tiene un costo elevadísimo, sí, por esa razón es que, por ejemplo, en el Brasil su uso es restricto. Son pacientes que eh, prácticamente eh, no mejoran no mejoran con el uso de fármacos, como le estaba mencionando, los corticoides orales, tienen muchísimas reacciones adversas, mismo así mantiene sus crisis alérgicas. Entonces, cuando ya nosotros no tenemos o sea, cuando ya dimos todas nuestros armamentos y ya nada sirve, ahí nosotros le usamos a este fármaco. ¿Ok? Sí, así mismo es el precio. Acá es mucho más caro. Te cuento que ese 2.000 real de Brasil es mucho más caro acá en Paraguay. Lo bueno de Brasil es que sus fármacos son genéricos y no genéricos. Aquí todos son no genéricos, o sea, se paga muchísimo en publicidad. Entonces, es generalmente el doble el valor acá en Paraguay. ¿Está? Es bastante elevado, ¿sí?
Bueno, chicos, el, no paso mi slide. Estos anticuerpos monoclonales o el anti-IgE prácticamente tienen la misma acción de los corticoides, ¿sí? O sea, pero ¿qué pasa? Ellos también generan, por ejemplo, disminución de los mediadores inflamatorios, pero este, chicos, actúa de forma explícita en una vía, ¿sí? ¿Qué hace? Ellos hacen con que el IgE no se pueda unir a los mastocitos y a los basófilos, ¿sí? Y si el IgE no se une a estas células, no se va a generar esa cascada de liberación inflamatoria. ¿Qué es lo malo de este anticuerpo monoclonal? Que él es específico, chicos, él es específico contra el IgE. Porque, ¿qué pasa? Vamos a suponer que es un asma que no es mediada por el IgE. Entonces, y también es no controlada. Este fármaco no va a actuar en estos pacientes. ¿Por qué no va a actuar? Porque este fármaco es explícitamente monoclonal anti-IgE. O sea, para que sea de buen uso, el paciente tiene que tener un asma IgE mediada. ¿Está? ¿Qué es la causa más frecuente de las asmas? Pero existen casos en donde no necesariamente el paciente es IgE mediado, ¿sí? Entonces, en esos casos, este fármaco no es, o sea, no tiene utilidad. ¿Existen otros inmunobiológicos? Claro que existen. Existen otros que les voy a ir citando más enfrente. ¿Está? Chicos, solo para mencionarles, está terminando nuestro tiempo, vuelvan a entrar por este mismo link sin colocar finalizar. Y ahí finalizamos también nuestra clase en relación al tratamiento de asma. Recording in progress.
Bueno, chicos, voy a esperar un poquito más que entren todos los compañeros. ¿Estaban 22? Bueno, vamos a continuar. Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Quedó claro? El libro que menciona el Vázquez es entre los biológicos, prácticamente solo es al omalizumab y después no les menciona a los otros biológicos que también se están utilizando en la actualidad. Bueno, voy a colocar mi puntero y empezamos. ¿Qué pasa, chicos? ¿Alcanzan a ver todos este slide? Bueno, ¿qué pasa, chicos? El GINA, que es la asociación prácticamente que se encarga de la investigación del asma a nivel mundial, eh, él tiene varias clasificaciones, ¿sí? Y el GINA, o sea, hay un nuevo GINA que es GINA 2021, estaba en inglés y por eso no les puse, ¿sí? Pero prácticamente es la misma. Las modificaciones, no recuerdo cuáles eran en relación a este, pero eran poquísimas, ¿sí? Prácticamente del 2018 para acá son las mismas, ¿está? Bueno, chicos, el asma se trata dependiendo de la edad, ¿sí? No es lo mismo tratamiento en menores de 12 años que tratamientos en mayores de 12 años, ¿sí? Es más, aquí yo les coloco el tratamiento de pacientes adultos, ¿sí? Ustedes van a ver en pediatría que el tratamiento de los niños generalmente no se da con beta-2 agonistas de larga acción, ¿sí? Nosotros no utilizamos esos fármacos en niños, ¿está? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es? Recuerden que yo les dije que el asma se trata por step, ¿sí? Por pasos, ¿sí? Paso uno, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Quién me va a decir en qué paso yo tengo que tratarle? Es el propio paciente, ¿sí? No existe un padrón estandarizado de tratamiento en el asma, ¿sí? Es dosis-respuesta, ¿sí? Si el paciente responde, mantenemos el tratamiento. Si el paciente no responde, aumentamos el tratamiento, ¿está? Entonces, hola, pasa nomás. Entonces, el tratamiento generalmente es dosis-respuesta, o sea, el paciente debe de responder al tratamiento. ¿Qué pasa? Vamos a suponer es un paciente que tiene crisis, las crisis no son graves, son vamos a decir, bien espaciadas, ¿sí? Pero ¿qué pasa, chicos? Nosotros de la misma manera no queremos que hayan crisis. Cualquier crisis, por más longa, por más larga que sea, nosotros no queremos que el paciente presente crisis, ¿sí? Por ejemplo, si presenta por lo menos un síntoma al mes, ¿sí? O mayor que 2 al mes, ahí nosotros usamos este paso, ¿sí? ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar corticoides inhalatorios, ¿sí? Asociado a un beta-2 agonista de corta duración de acción, ¿sí? ¿Qué pasa, chicos? Nosotros vamos a ver varias siglas, ¿sí? A los beta-2 agonistas de corta duración de acción nosotros le llamamos SABA, ¿sí? Beta-2 agonistas de corta acción, ¿sí? Entonces, el formoterol, recuerdan que era de corta acción, de corta duración de acción, ¿sí? Generalmente esto indicamos para crisis, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nosotros le indicamos esto al paciente, el paciente persiste con sus síntomas, nosotros vamos a tener que pasar en el segundo step o en el segundo paso, en donde también vamos a usar corticoides inhalatorias en dosis bajas, ambos en dosis bajas. Aquí no, el corticoides inhalatorio va a ser en dosis bajas, pero diario, no en crisis solamente, sino que diario, ¿sí? O también podemos usar un corticoide inhalatorio más un SABA, que es un beta-2 agonista de corta acción, en dosis bajas según necesidad. Podemos hacer estas dos formas, ¿sí?
¿Qué pasa? Aquí abajo existen vamos a decir, otras formas de tratar que también son del segundo paso, ¿sí? Aquí, chicos, por ejemplo, ya utilizamos un antiinflamatorio como el antagonista de los receptores de leucotrieno, ¿sí? Nosotros ya podemos utilizar también como vamos a decir, segunda opción, ¿sí? Podemos usar exclusivamente al antileucotrieno o podemos usar exclusivamente un corticoide inhalatorio en dosis bajas, ¿sí? Asociado a SABA. ¿Está? ¿Qué es SABA? Beta 2 agonista de acción corta o de corta duración de acción. ¿Ok? ¿Qué pasa, chicos? Vamos a suponer que igual con el uso de estos fármacos el paciente no mejora, ¿sí? O presenta síntomas diarios, ¿sí? Presenta síntomas nocturnas y utiliza más de una vez a la semana, por ejemplo, más de 2 veces a la semana, la verdad, sus medicamentos de SOS. ¿Quién es, por ejemplo, el medicamento SOS? Es el SABA, ¿sí? Puede ser el salbutamol o el formoterol, ¿sí? Ellos dos son, vamos a decir, medicamentos SOS. ¿Para qué? Para abortar crisis, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí nosotros ya en el tercer step o en el paso 3, nosotros ya vamos a utilizar corticoides inhalatorios o beta 2 agonistas de larga duración de acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos ya a evitar que existan las crisis y no solo a abortar crisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos pacientes son pacientes que presentan despertares. Es horrible que el paciente despierte con una crisis asmática. Es un paciente que de día no va a tener, prácticamente no va a estar activo porque se pasó toda la noche con su crisis. Entonces nosotros en estos pacientes sí ya vamos a usar un medicamento basal. ¿Quién va a ser el medicamento basal? El beta 2 agonista de larga duración de acción. Está asociado a corticoides inhalatorios en dosis bajas todavía, ¿sí? Luego tenemos el paralelo, o como les puedo decir, la segunda forma de tratar, o la segunda opción, que es dosis intermediarias de corticoides inhalatorios o dosis bajas de corticoides inhalatorios más un antileucotrieno. ¿Está? Esa es la opción, la segunda opción. ¿Sí? Nosotros vemos a cuál el paciente responde mejor y a cuál tratamiento él se adhiere y eso permanecemos. ¿Sí? ¿Qué pasa, chicos? Si el paciente presenta más síntomas, él tiene una capacidad pulmonar baja, él no puede realizar actividades físicas, él prácticamente está limitada físicamente por su enfermedad, entonces nosotros vamos a pegar más pesado aún con el tratamiento y ya vamos a dar dosis intermedias de corticoides inhalatorios más un beta 2 de largación, ¿sí? Ese es ¿cómo les voy a decir? Es la primera forma de tratar, ¿sí? Es la primera línea, ¿sí? La segunda opción tenemos dosis altas de corticoides inhalatorios todavía y agregar ya un anticolinérgico, que es el tiotropio. Recuerdan que yo les dije que nosotros podíamos asociar los anticolinérgicos cuando los pacientes estaban muy graves o ellos en las crisis graves o en los casos en donde el paciente no mejora a pesar del uso de un beta 2 agonistas. Entonces aquí nosotros ya usamos un anticolinérgico o usamos también y podemos también agregar un antiinflamatorio que también tenía una ligera acción broncodilatadora, que era el antileucotrieno. ¿Ok? Y por último, chicos, este es el piso de tratamiento del asma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí nosotros ya usamos dosis altas de corticoides inhalatorios. Ven, chicos, como la primera opción
nosotros optamos por el corticoides inhalatorio, ¿sí? Nosotros cambiamos la dosis nomás, baja, intermedia y alta. ¿Por qué? Porque nosotros en lo posible queremos evitar qué cosa, las reacciones adversas del uso sistémico del corticoides. ¿Está? Y aquí, chicos, ya no es trabajo de un clínico, ya es trabajo de un especialista en, vamos a decir, en todo lo que es enfermedades brónquicas, alérgicas graves, ¿sí? Generalmente a un neumo, ¿ok? Y, y aquí ya se empieza con el uso de los biológicos. El anti-G que ya les mencioné, pero también hay anti-interleucina 5, interleucina 5R y la anti-interleucina 4R, que son otros tipos de biológicos que se están utilizando, ¿sí? También se pueden asociar a los anticolinérgicos, ¿sí? Y aquí la segunda opción, ven, en primera opción, chicos, no hay corticoides oral. Ahora, como segunda opción, se puede utilizar corticoides de uso oral, pero en dosis bajas, ¿sí? Y siempre, ven, pero considere efectos secundarios. Siempre nosotros tratamos de hacer de forma limitada el uso de los corticoides sistémicos. ¿Está? Y aquí tenemos el, vamos a decir, el tratamiento rescate SOS, ¿sí? Que prácticamente está siempre asociado a corticoides inhalatorios y beta-2 agonistas de corta duración de acción. ¿Está? Ellos son los medicamentos SOS. Preguntas antes, sí, así mismo es, son cada vez más caros. ¿Por qué? Porque estos por ejemplo, la anti-interleucina 5 es explícitamente, es más específica que la anti-IgE, por ejemplo, ¿está? Y cada vez son más caros, los biológicos son carísimos, ¿está? Preguntas, ¿quedó claro? Bueno, chicos, vos tenés una pregunta. Súper, dale, Mateo. Generalmente es un paciente, ¿paso cuál? No, habla nomás. Sí, no, no. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros generalmente a ese paciente en paso 4 vamos a mantenerle, él siempre va a tener, por ejemplo, cada 3 meses va a retornar, ¿sí? Es más, por ejemplo, si presenta crisis en ese periodo, nosotros le decimos también que retorne, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a mantener en media un año, ¿sí? Si no hay mejoría, se mantiene. ¿Qué pasa? Si en un año, bueno, vamos a empezar de forma más pequeña. Si en 6 meses de tratamiento él no presenta síntomas ningunos, ¿sí? Paró de tener síntomas nocturnos, sus síntomas diurnos prácticamente es inexistentes, ahí nosotros en 6 meses le decimos, si continúas con este mismo tratamiento y no presentas síntomas, en un año regredimos. ¿Está? ¿Por qué? Porque paciente en estadio, que se presenta en este step, es un paciente grave, muy grave. Estos pacientes llegan sin poder hablar en las urgencias y a veces ellos no tienen consigo, generalmente es raro, pero sucede, que no tienen consigo su PAF, su SOS, y llegan a hacer obstrucciones gravísimas al punto de hipoxiar y morir por un paro respiratorio, ¿sí? Yo recuerdo que tenía un colega que estaba en paso 4 y éramos estudiantes de tercer año y él se fue a la discoteca sin su PAF y él era grave, él era asma grave, no controlada. Él no llevó su PAF y dentro de la discoteca había cigarrillo, humo
montones de cosas. Él tuvo su crisis, le llevamos corriendo al hospital y él se quedó internado por un buen tiempo porque él se quedó en hipoxia casi muriendo, o sea, azul llegó al hospital, ¿sí? Entonces, a estos pacientes nosotros no es que mejoran 3 meses y ya retrocedemos, porque ¿qué pasa cuando nosotros retrocedemos de forma muy rápida? Él vuelve a hacer las crisis. Entonces nosotros mantenemos un mes porque aquí nosotros le vamos inmunomodular con el uso de este corticoides en dosis intermedia. Y lo que nosotros queremos hacer es hacer con que su sistema inmune retroceda. Y aquí nosotros conseguimos una inmunomodulación con el uso intermediario de corticoides. Porque como ves, aquí ya es dosis baja. ¿Sí? Y siempre es inhalatorio, siempre es inhalatorio. Nosotros siempre optamos por el inhalatorio. ¿Está? Y no nos apuramos en bajar del step. ¿Por qué? Porque a veces por querer apurarnos, el paciente vuelve a hacer crisis. ¿Está? Entonces esperamos de 6 a 1 año de mantenimiento sin crisis para, o sea, para bajar los steps. ¿Ok? Sí. Ah, bueno. Corticoide inhalatorio. Este es para DPOC. Generalmente el DPOC nosotros usamos estos fármacos cuando para lo que nosotros no queremos del DPOC es, por ejemplo, las agudizaciones, ¿sí? Y nosotros utilizamos el corticoides y los broncodilatadores para minimizar esa hipersecreción a nivel de las vías aéreas de los pacientes con EPOC, ¿sí? Entonces nosotros a estos pacientes, generalmente nosotros, para evitar las agudizaciones, ¿sí? Se puede utilizar un corticoide inhalatorio en dosis bajas. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, tratamos en lo posible de no usar en dosis altas los corticoides inhalatorios? Porque, ¿qué pasa? Los macrófagos alveolares, las células leucocitarias alveolares ya están afectadas en el DPOC. Y si nosotros hacemos con que las dosis inhalatorias sean altas, nosotros vamos a predisponer más a ese paciente a una agudización bacteriana que el DPOC por sí solo ya hace agudización bacteriana de forma tipo pegoma, gripezinha, va a agudizar de forma bacteriana si no se cuida. ¿Por qué? Porque el DPOC pues, un caldo de sus pulmones, un caldo de cultivo para las bacterias, ¿sí? Entonces, ¿qué nosotros hacemos? ¿Para qué nosotros utilizamos el corticoides inhalatorio y el beta 2 de larga duración? Nada más para evitar esa hipersecreción, que prácticamente no es que el paciente fica seco, no, él sigue teniendo sus secreciones, ¿sí? Pero nosotros hacemos que el caldo de cultivo sea menos ávido, o sea, que no haya tanta posibilidad de generar un lugar o un foco, vamos a decir, de cultivo bacteriano a nivel pulmonar. Pero a veces, igual con el uso de estos fármacos, el paciente agudiza. ¿Por qué? Porque las agudizaciones del EPOC no solo se dan por neumonías, también se dan por la insuficiencia cardíaca. Y recuerdan que el cor pulmonar es algo que ya se instaló en un paciente con DPOC por la fibrosis pulmonar. Entonces, a veces él agudiza por culpa de la insuficiencia cardíaca. ¿Está? Entonces, nosotros tratamos de utilizar herramientas, ¿sí? Pero en el EPOC, no, ustedes no van a ver una mejoría exuberante en el EPOC con el uso de estos fármacos, ¿sí? Va a mejorar, va a evitar sus crisis, pero no va a ser igual al asma, que ustedes van a ver un cambio total. Si en el asma, por ejemplo, nosotros tratamos bien al paciente con asma y vamos a ver que el paciente inclusive te va a besar de la cabeza a los pies porque era algo, él no caminaba, no hacía actividades físicas y ahora puede, ¿sí? En cambio, en el EPOC no. En el EPOC nosotros mejoramos la sobrevida. Por ejemplo, era un paciente que no caminaba ni en la casa y ahora puede caminar dentro de la casa, pero tampoco ir a hacer CrossFit, ¿está?
Entonces, mejoramos la sobrevida, mejoramos las agudizaciones con el uso de estos fármacos. ¿Está? Mm, sí, pero vos no necesitabas. Ajá. Como profiláctico, no, no, como profiláctico no funciona en el DPOC. Lastimosamente no funciona como profiláctico. ¿Por qué? Porque el problema de la DPOC es la exposición al humo del tabaco. Y mientras haya esa exposición, por más que lo que vas a hacer, lo que vas a minimizar, pero casi nula, es la fibrosis, porque quien hace fibrosis a nivel de las paredes, pues es el sistema inmune, que él estimula los fibroblastos y demás. Pero decir, bueno, voy a usar estos fármacos para prevenir fibrosis es mentira, porque la lesión va a estar pendiente, ¿sí? El remodelado va a ocurrir de igual manera porque, ¿cómo te puedo decir? Por más que vos frenes de forma parcial tu sistema inmune, igual, igual la lesión va a permanecer, ¿sí? Y ciertamente no te indico que utilices corticoides de forma inhalatoria. ¿Por qué? Porque si vos usas, por ejemplo, existe algo que yo sé que ustedes van a ir estudiando a medida que va a evoluir, van subiendo de curso, y existe algo que se llama prevención cuaternaria. ¿Qué es la prevención cuaternaria? Es evitar el uso desnecesario de medicamentos. ¿Por qué? Porque ningún medicamento es exento de nada. Por más que diga, bueno, este medicamento tiene bajas, no, igual, ningún medicamento es exento, ¿sí? Vos vas a tratar de minimizar la respuesta inmune, pero posterior a eso vos vas a estar más ávido o más predispuesto a infecciones bacterianas. Entonces, por esa razón es que o sea, nosotros siempre tenemos que pensar en prevención cuaternaria, ¿sí? La polifarmacia, no, la polifarmacia no es buena, ¿sí? En ninguna manera decir, el paciente toma 8 fármacos y está bien, no, ese paciente no está bien, no puede estar tomando tanto medicamento. Entonces, nosotros siempre tenemos que evitar la polifarmacia, ¿sí? Y prevención cuaternaria es algo que cada vez se está viendo más, porque, chicos, antiguamente era así. Se pensaba que cuanto más medicamentos nosotros prescribimos, el paciente iba a responder. ¿Y qué pasa? Chicos, todo medicamento tiene su metabolismo, tiene, vamos a decir, interacciones, ¿sí? Y nosotros nos olvidamos a veces de las interacciones farmacológicas, y eso es algo que nosotros tenemos que, ¿cómo les voy a decir? Siempre rememorar, ¿sí? Que no es ficar dando, ficar tomando, porque las interacciones no son, o sea, en la gran mayoría nosotros desconocemos. ¿Cuáles son los fármacos que nosotros conocemos? Las interacciones farmacológicas, lo que usamos día a día. Y lo que no usamos día a día, nosotros desconocemos. Y a veces viene un paciente en donde es una polifarmacia, y nosotros no podemos pasar ni una dipirona. ¿Por qué? Porque desconocemos del uso o de las asociaciones entre estos fármacos. ¿Está? Preguntas, muy buena pregunta, Mateus. Pero siempre evitar o sea, hacer la presión cuaternaria, ¿sí? Y tratar de querer un día. ¿Sabes qué es lo que podés hacer si tenés ganas de dejar el tabaco? Usar parches de nicotinas o chiclechi. Ahí va a descomponer tus dientes y por ahí va, pero no te voy a decir usar tal fármaco para evitar como cuando demos, chicos.
cuando demos un poquito de lo que es, no, en tóxico ustedes van a ver los fármacos que se utilizan para las crisis de abstinencia, tanto en tabaquismo como en alcohol. Creo que ustedes van a andar más en tóxico eso que conmigo. Pero igual más vamos a hablar de la naloxona, vamos a hablar porque es un antagonista opioide, y eso vamos a hablar cuando demos, eh, demos todo lo que es anestésicos. Preguntas, chicos. ¿Quedó claro? Ok. La próxima te cobro, Mateos. Bueno, chicos, no, mentira, es un chiste. Vamos a cerrar la clase por hoy, ¿sí? Realicen sus actividades. Cualquier cosa, Emily, me avisas si no realizaron sus actividades, si hay colegas que tuvieron dificultades en entrar en las actividades anteriores, así les dispongo antes del examen parcial. Bueno, chicos, cerramos la clase por hoy. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.